Bien, buenas tardes. Es un placer para mí estar de nuevo en este seminario interdepartamental, siempre también organizado por sus promotoras. Y en esta ocasión me corresponde el papel de discasan, que no es el papel de ponente ni mucho menos, porque el ponente es realmente el experto en la materia, como lo acaba de mostrar el profesor Bataller. Además, en este caso, aparte de la experiencia, pues resulta que el ponente es amigo, gran amigo desde hace ya décadas, tampoco vamos a decir cuántas, porque son más de las que quiere decir Jesús. Pero bueno, la verdad es que todo esto unido al hecho de que se me permite hablar de la responsabilidad civil, pues insisto, hace que para mí sea un gran placer, de verdad, estar aquí, encima con la presentación que ha hecho el profesor Olavarría, en este seminario de NO. Bien, yo de todo lo que ha hablado el profesor Bataller, únicamente voy a centrar mi intervención en el tema de la responsabilidad civil del agente de seguros y de la compañía aseguradora. Me voy a centrar en esto, que creo que es a lo mejor donde puedo aportar algo, que tampoco sé si va a ser mucho o no, pero bueno, voy a intentarlo por lo menos. El profesor Bataller acaba de reflexionar acerca de esta responsabilidad que le impone el artículo 143 del Real Decreto Ley 3/2020 a la compañía aseguradora, de manera que se le imputa a la compañía la responsabilidad civil del propio agente en el ejercicio de sus funciones. Y estas funciones que lleva a cabo el agente de seguros, pues como ha explicado muy bien el profesor Bataller, son unas funciones especiales, porque la gente no solamente interviene en la preparación del contrato de seguros, en su distribución, sino que luego incluso en un momento posterior también puede intervenir, ¿no? Asistiendo al propio cliente, al asegurado, en el siniestro, etc. Todo ello, la manera de relacionarse el agente con el cliente y también el agente con la compañía y la compañía con el cliente hace que sea complicado, desde luego, averiguar ante qué tipo responsabilidad nos encontramos. Yo, así de entrada, creo que la norma, la última a la que ha hecho referencia el profesor Bataller, el artículo 143, creo que es una norma que se entiende bien en la tendencia actual de la doctrina y también de la jurisprudencia de proteger a las víctimas y de señalarles un patrimonio solvente al que poder dirigir sus acciones indemnizatorias. En este sentido, resulta obvio que la mayor solvencia, la mayor garantía de solvencia que ofrece la compañía aseguradora frente a la que podría presentar el agente, pues es una garantía para las víctimas. Ello no significa que la existencia del artículo 143 implique que no existe responsabilidad civil del agente frente al cliente, frente al asegurado o al tomador de seguros. Es decir, que aquí no estamos ante una derogación de la responsabilidad personal del propio causante directo del daño, como ha sucedido en ocasiones en otras, que nada tienen que ver, por ejemplo, con la responsabilidad de los funcionarios públicos o con la del propio juez, que ya no pueden ser demandados por los perjudicados, sino que hay que dirigirse directamente contra la administración o contra el Estado juez, y luego estos pues ya actúan por vía de regreso. Aquí yo creo que no hay ninguna duda de que la responsabilidad personal del propio se mantiene intacta, y creo que esto es conveniente precisarlo. Dicho esto, las dudas sí que surgen en torno, que ya las ha apuntado el profesor Bataller, al carácter contractual o extracontractual de estas responsabilidades. Por un lado, de la responsabilidad del agente y por otro lado, de la responsabilidad de la compañía aseguradora. Y esta cuestión es importante porque por de pronto pues ya implica aplicar un plazo de prescripción de 1 o 5 años, implica acudir a un régimen jurídico u otro, y aunque es verdad que la jurisprudencia ya a finales de los 80 y ya en la década de los 90 los problemas procesales los resolvió con base en el criterio de la unidad de culpa civil y de iura no lit curia, de manera que hoy ya no se desestiman las pretensiones por incongruencia, por la modificación de la causa petendi, esto fue un gran adelanto, pero con todo digo, es importante calificar la responsabilidad civil de contractual o extracontractual, porque ello implica nada más y nada menos aplicar un régimen jurídico u otro. Para llevar cierto orden, yo voy a empezar primero por la responsabilidad civil de la agente y luego me referiré a la de la compañía aseguradora. La responsabilidad civil de la agente, yo creo que cuando estamos hablando de su responsabilidad frente al perjudicado comparado
aseguradora, no hay duda de que se trata de una responsabilidad contractual. Es decir, si en el ejercicio de su función de distribución de los seguros el agente causa un daño a la propia compañía aseguradora, es obvio, y yo creo que nadie puede discutirlo, que se trata de una responsabilidad contractual. Mayores problemas y dudas plantea, como ha señalado muy bien el profesor Bataller, la responsabilidad civil del agente frente al cliente, al asegurado o al tomador de seguro. Porque, claro, aquí tiene razón el profesor Bataller que las especialidades, como decíamos antes, la manera de relacionarse el agente con el cliente, que no tienen en muchas ocasiones un contrato, ni mucho menos, dificulta la calificación. Pero yo creo, y ya lo hemos discutido en muchas ocasiones, el profesor Bataller y yo, hace meses, yo creo que esto no debe llevarnos a pensar que estamos ante un nuevo régimen, como decía antes el profesor Olavarría, de responsabilidad civil. Es verdad que es difícil calificarlo de contractual o extracontractual, pero a lo mejor no imposible. Y en cualquier caso, yo creo que como mucho sería un régimen especial, es decir, que es un nuevo régimen de responsabilidad civil que se aparta de los postulados generales. Yo, el profesor Bataller ya lo sabe, no lo acabo de ver. Bien, por dar alguna idea a lo que él ha dicho, por añadir alguna idea más, a lo mejor podríamos pensar que normalmente cuando el agente causa un daño al cliente o al asegurado o al tomador de seguro, cuando causa un daño, normalmente ese daño se produce por el incumplimiento de los deberes que le son propios en el ejercicio de su función y que el profesor Bataller al principio de su intervención ha explicado con mucho detalle. Por ejemplo, el deber de asesoramiento, información. Claro, y aquí cabría pensar que cuando se origina el daño por el incumplimiento de estos deberes, la responsabilidad podría ser contractual, porque, mejor dicho, más que contractual, yo diría obligacional, que es más correcto. Esto ya lo decía Reglero en su día, que da lugar a menos equívocos hablar de responsabilidad obligacional y no contractual. Porque es cierto que la responsabilidad civil contractual, a que siempre llamamos contractual, normalmente surge del incumplimiento de deberes que uno ha adquirido por medio de un contrato. Pero en muchas ocasiones, bueno, muchas no, en menos ocasiones, quería decir, esas obligaciones no surgen del contrato, pueden surgir de cualquier otra fuente que esté contemplada en el 1089, como lo es la propia ley. La propia ley puede imponer deberes y obligaciones que, de ser incumplidos y originan un daño, originan una responsabilidad como contractual. Porque las obligaciones, insisto, no solo nacen de los contratos, pueden también nacer de la ley. Y en ese sentido, a lo mejor, digo como posibilidad, cabría entender que el agente, cuando incumple estos deberes que le impone la ley, está ocasionando un daño de tipo contractual. Y sobre todo, porque esta obligación está ya previamente constituida por parte del legislador que se la está imponiendo a la gente. Es una obligación que existe antes de que surja el daño, lo cual también es propio de la responsabilidad contractual. Y sobre todo, y aquí hay una idea que a mí me gusta mucho para distinguir la responsabilidad contractual de la extracontractual, que es partir del siguiente criterio. Si de no existir esa obligación y de producirse el daño, este sería indemnizable igualmente, entonces tendremos que hablar de responsabilidad extracontractual. Pero si de no existir esa obligación, en este caso impuesta por la ley, pero me daría igual el origen, pero en este caso, insisto, impuesta por la ley, el daño no pudiera indemnizarse, entonces la responsabilidad es de tipo contractual. Y a mí, digo, esta distinción me parece bastante clave, o por lo menos que debe de ser tenida en cuenta. Además, el profesor Bataller, en una parte de su intervención, ha insistido en que estos deberes que tiene el agente para con el cliente son unos deberes que no se contemplan con carácter general, como de protección de unos intereses generales a todos los ciudadanos, sino que son deberes individualizados para con cada uno de los clientes. Es decir, que esto tiene notas de ser responsabilidad contractual. Entonces, yo creo que no estaría de más plantearse esa posibilidad, porque los obstáculos que nos ha apuntado el profesor Bataller a lo mejor no son tan complicados de salvar, porque el hecho, por ejemplo, de que no se pueda resolver el contrato, bueno, es que la resolución no se da siempre en todos los contratos, como todos sabemos. La resolución es un remedio que se impone ante determinados incumplimientos cualificados, pero no ante cualquier incumplimiento contractual. Además de que el hecho de que el cliente no le dé su consentimiento a la gente tampoco es obstáculo. Estamos diciendo que es una obligación que impone la ley, que puede ser incluso de carácter unilateral. Y lo del cumplimiento forzoso,
yo también le daría alguna vuelta, porque en muchas ocasiones, no siempre cuando se incumple una obligación, normalmente sí, pero puede ser muy oneroso para el deudor, a lo mejor no se exige el cumplimiento forzoso o a lo mejor se podría cumplir de otra manera, cumplimentando esa póliza en la que le falta el asesoramiento o la información, no sé, pero yo me lo plantearía también como posibilidad. En cuanto, ya cambiando de tercio, en cuanto a la responsabilidad del asegurador, por los daños que causa el agente en esta labor de distribución de los seguros, porque el artículo 143 habla de su actividad profesional consistente, como ha explicado el profesor Bataller, en distribuir los seguros. Pues bien, aquí el artículo 143 dice que la responsabilidad será imputada a la compañía aseguradora. Será imputada significa que la compañía va a responder en lugar, como ha explicado el profesor Bataller, del propio causante directo del daño, que es el agente. Y yo creo que aquí no estamos ante un supuesto de responsabilidad extracontractual del 1903, párrafo cuarto, porque, como muy bien ha explicado también el ponente, no se dan las relaciones de dependencia entre el agente y la compañía de seguros para poder aplicar esta norma. Entonces, ¿cómo podríamos resolverlo? ¿Ante qué institución estamos? Pues a lo mejor estamos ante la institución de la responsabilidad civil contractual del deudor principal por los daños que causan sus auxiliares en el ejercicio de sus funciones, que es una responsabilidad que no está prevista en el Código Civil como tal, en el nuestro no. Por ejemplo, en el Código Civil italiano sí, el Códice Civile en el 1228 la contempla, pero en nuestro Código Civil no, y eso explicaría que haya regulado el legislador una norma como el 143, porque si fuera una repetición del 1903-4, desde luego no habría hecho ninguna falta. A lo mejor sí que hacía falta porque no está prevista. A pesar de no estar prevista, todos sabemos que la doctrina civilista hace ya mucho tiempo, ya con Torralba, luego por Damo Fraga, Izquierdo, bueno, y se ha consolidado esta teoría, no solo en la doctrina, también en la jurisprudencia, de que el principal responde por los daños que causan sus auxiliares en el ejercicio de sus funciones. Y he de decir, además, como dato anecdótico, que incluso la propuesta de Código Civil que ha lanzado últimamente la Asociación de Profesores de Derecho Civil contiene un artículo que contempla esta responsabilidad civil en sede de responsabilidad contractual. Responsabilidad, insisto, del principal por los daños que causan sus auxiliares. Esta responsabilidad se le conoce con el nombre de indirecta a veces, porque claro, el causante directo no es el que va a responder, sino que es otra persona distinta, la que está llamada a responder por la ley. Se le conoce también como responsabilidad refleja o vicaria, que también el término se emplea en la responsabilidad extracontractual cuando se dan los caracteres necesarios para ello. ¿Qué caracteres son estos? Pues primero que sea una responsabilidad objetiva, porque estamos hablando de una responsabilidad que nace en el agente, en este caso, pero nace en el auxiliar y se propaga al principal, que en este caso es la compañía aseguradora. ¿Por qué? Pues por un motivo que la doctrina considera aplicable en estos casos y también en los ordenamientos en que se ha reconocido normativamente. Se acude a él, que es el hecho de que el que lleva a cabo la actividad económica es el principal, que está llamado a asumir esos costes que suponen la producción de daño por parte de los auxiliares, como un coste más del ejercicio de su actividad. Por consiguiente, se explica que sea una responsabilidad de carácter objetivo. Además, es una responsabilidad normalmente directa, aunque hay normas, como en nuestro Código Penal, el artículo 120, que la contempla de forma subsidiaria, pero esto es raro. Normalmente la responsabilidad vicaria en todos los ordenamientos jurídicos y tal como la entiende la doctrina tiene que ser directa, aunque ya digo, no pasa nada si se regula como en nuestro Código Penal como subsidiario. Desde luego yo creo que todas estas notas se dan en el artículo 143. Para que el perjudicado pueda demandar a la compañía aseguradora. Luego no responde de forma subsidiaria, sino claramente directa. Y que es objetiva también. ¿Por qué digo que es objetiva si el artículo 143 no dice que es objetiva? Pues porque siempre se ha interpretado en sede de responsabilidad por hecho de otro, de responsabilidad civil por hecho ajeno, que cuando no hay una cláusula de exoneración que permita la liberación del llamado a responder por medio de la prueba de la diligencia, entonces hay que entender que la responsabilidad es objetiva. Y aquí no hay ninguna cláusula que permita a la compañía aseguradora
exonerarse o liberarse de responsabilidad por medio de la prueba de esa diligencia. Por consiguiente, se trata de una responsabilidad objetiva. Yo creo que esta interpretación, desde luego, encaja mejor con el artículo 143 del Real Decreto Ley 3/2020 que encajarla dentro del artículo 1903, párrafo cuarto del Código Civil. Además, como ha señalado algún autor, en la doctrina civilista, la responsabilidad vicaria encuentra su sede natural en la responsabilidad contractual, porque en realidad aquí la empresa, el principal, se presenta como el centro de confianza máximo frente a los clientes y el centro de imputación de los compromisos de todas esas relaciones contractuales, precontractuales, paracontractuales, postcontractuales, que llevan a cabo sus proveedores, sus auxiliares con los propios clientes. Por consiguiente, decía Izquierdo Tolsada muy gráficamente que aquí podemos hablar de una responsabilidad vicaria químicamente pura o por representación. Con lo cual, por eso digo que yo creo que encaja mejor el 143 en esta figura que, desde luego, en el 1903, párrafo cuarto. El problema, que lo ha apuntado también el profesor Bataller, es lo que sucede cuando nos encontramos con agentes que no son agentes exclusivos, sino que son agentes vinculados o exclusivos con autorización para contratar con varias compañías. Porque aquí cabría preguntarse, ¿y qué compañía responde? Claro, ¿y qué compañía responde? Si podemos individualizar el daño en un momento concreto que ya se ha celebrado el contrato y ese contrato va a beneficiar a una compañía aseguradora, está claro que se le imputará a esta. También cuando estamos en tratos preliminares o en una fase precontractual. Pero a veces esto no será posible de individualizar. Entonces, ¿a qué norma, o sea, cómo resolvemos este problema? Podríamos pensar, acudimos a la solidaridad y sería una idea, pues que todas las compañías aseguradoras que tienen contrato de agencia con el agente, que no es un agente exclusivo, sino que es de estos que estamos diciendo vinculados o exclusivos con autorización y demás, que respondan. Pero yo creo que más que esta idea, cabría acudir a otra, que a un compañero mío, también amigo, el profesor Verdera, le gusta mucho y me la apropio con su permiso, que es la de la distribución de la responsabilidad entre las compañías aseguradoras atendiendo al referente porcentaje de volumen de la cuota de mercado, es decir, atendiendo a lo que cada una de estas compañías se beneficia de la actuación de la gente y el volumen de la cuota de mercado. Y a lo mejor esto sería menos injusto que acudir a la regla de la solidaridad, porque la regla de la solidaridad no discrimina cómo se relaciona la gente con cada una de estas compañías ni el volumen de negocios que presenta en las mismas. Bien, en otro orden de cosas, la responsabilidad que nace en el agente y que se propaga a la compañía aseguradora en el artículo 143 es una responsabilidad civil, claramente. No puede ser una responsabilidad de corte personal, como sería la responsabilidad penal o la responsabilidad que deriva del derecho administrativo sancionado. Esas no se pueden propagar a la compañía aseguradora. Sin embargo, yo creo que la responsabilidad civil derivada de delito, la mal llamada responsabilidad civil derivada del delito, porque no le deberíamos llamar así, como todos sabemos, la responsabilidad civil no procede del delito ni del ilícito civil, sino que proceden del daño. Y el hecho de que haya normas en el Código Penal y en el Código Civil tiene una causa histórica, se debe a un motivo histórico, por lo cual, cuando el legislador no distingue, desde luego no hay ningún motivo, porque el daño es la fuente de la responsabilidad, con lo cual yo entiendo que aunque el hecho dañoso de la gente fuera delictivo, cabría aplicar el artículo 143, que la responsabilidad civil, mal llamada, insisto, derivada de ese delito, o que ha originado de ese hecho delictivo de la gente, se propaga también a la compañía aseguradora. Y ya para ir acabando, señalar que cuando la víctima, el perjudicado, que puede ser el cliente, el asegurado, el tomador, se ha dirigido contra la compañía aseguradora y ésta le ha pagado la indemnización, después podría reclamar por vía de regreso a la gente para repetirle las cantidades satisfechas. Claro, cabría plantearse, ¿cuál es la extensión que puede tener esta acción de regreso? Digo esto porque en relación con el 1903, párrafo cuarto, y el artículo 1904 del Código Civil, que habla de que una vez que el empresario ha pagado puede repetir las cantidades satisfechas frente al dependiente, la doctrina civilista decía, ¿cómo vas a repetir las cantidades satisfechas si respondes de forma subjetiva? Porque la responsabilidad del empresario, conforme al 1903, párrafo último,
párrafo sexto del Código Civil, es una responsabilidad de corte subjetivo. No tiene sentido repetir por la totalidad. En la práctica esto no tiene mucha trascendencia porque todos sabemos que la jurisprudencia hace responder a los empresarios de forma objetiva, con lo cual la repetición por la totalidad parece que tiene mayor. Aquí, si defendemos lo que antes he apuntado yo, que se trata de una responsabilidad vicaria de la de los principales por los daños causados por los auxiliares y, por tanto, objetiva, no habría ningún problema en entender que se puede repetir por la totalidad. Ojo, también se podría considerar que el empresario tiene que asumir parte porque es un riesgo propio de su empresa. Pero bueno, este es otro tema. Pero aquí no habría tanto problema como si fuera de corte subjetivo. Era lo que quería decir. Y ya en relación con esta acción de regreso, ahora sí, para acabar definitivamente, únicamente señalar que en este juicio que la víctima plantea contra la compañía aseguradora y obtiene, imaginemos, una sentencia que condena a la compañía por un daño causado por la negligencia de un agente, esa sentencia después el asegurador no la puede hacer valer contra el propio agente para repetir por vía de regreso contra él, porque eso supondría un atentado contra el artículo 24 de la Constitución, le provocaría indefensión. Claro, el problema es que entonces la compañía aseguradora debería, en este juicio de regreso, probar de nuevo la culpabilidad de la gente, con lo cual se podría dar, ¿por qué no?, la posibilidad de que existiera una sentencia contradictoria con la anterior y que dijera que no hay culpa de la gente. Esto se ha planteado también, lógicamente, y se ha estudiado por parte de muchos autores en sede de responsabilidad del empresario por los daños causados por los dependientes. La manera de evitarlo, ya lo dijo Jordano Fraga hace años, es pues, establecer un litis consorcio pasivo necesario, un llamamiento en juicio. Bien, como ven, el tema es muy interesante, yo creo que da muchísimo de sí y muchas gracias. Es todo, creo que he consumido demasiado tiempo, lo siento.